Bueno, muy buenos días para todas las personas que se encuentran conectadas con nosotros en este momento en nuestro nuevo Facebook Live. Como todos los días martes y los días jueves venimos con ustedes desde nuestro canal digital CAFAM, desde nuestras redes. Recordemos que todos los martes y todos los jueves vamos a salir por nuestros canales digitales, ya sea por Agencia de Empleo CAFAM, y recordemos que siempre estamos con dos hashtags. Vamos a estar con el hashtag numeral CAFAM te cuida y el hashtag numeral unidos a distancia. Vamos a dar unos minutos a que más personas inicien a conectarse dentro de nuestra transmisión para empezar a compartir este lindo mensaje que tenemos el día de hoy. El día de hoy también venimos con grandes sorpresas. Vamos a tener un súper aliado estratégico que va a ser la Fundación Arcángel, quien va a estar acompañándonos con nosotros el día de hoy. También vamos a estar desde todo este proceso, vamos a estar con nuestra educadora especial Marta Pardo, vamos a estar en compañía también de nuestra psicóloga de Agencia de Empleo Marcela Guerrero y nuestra profesional social de la Fundación La Cángel Alison Triviño. Damos la bienvenida a todos ustedes, vamos a esperar a que se conecten más personas en este Facebook Live. Todos en la parte inferior de la pantalla van a ver una pestaña que dice compartir. Esta pestaña de compartir nos va a permitir enviarlo a las diferentes redes. Vamos a poder compartirlo por Facebook, por Instagram, por WhatsApp. Todos ustedes tienen ahí la opción del chat y vamos a tener como todos los Facebook Live que tenemos dentro de todos nuestros procesos, van a ser unos Facebook Live interactivos. Recordemos que esos Facebook Live interactivos van a permitirnos que todas las dudas, todas las preguntas y todas esas opciones que tenemos y dudas que tenemos dentro del proceso las podamos comentar dentro de la transmisión. Dentro de la transmisión vamos a tener varios espacios de preguntas y vamos a ir saludando a las personas que se van conectando en este momento. Por eso, para todas las personas que se encuentran conectadas y se están conectando, vayan dejando sus saludos en el chat. La idea es que vamos a irlos saludando dentro del proceso y vamos a ir compartiendo toda la información que tenemos para ustedes el día de hoy. Vamos en 54 personas conectadas en este momento, esperamos a que sigamos aumentando el nivel de transmisión y vamos a ir saludando a Ángela Guerrero, muy buenos días, Ingrid Giovanna Vaquero, buenos días, Dim Vic, buenos días y buenos días a todas las 75 personas que se encuentran conectadas en este momento con nosotros. Como les comentaba, las personas que no alcanzaron a estar al inicio, vamos a tener hoy varias sorpresas, vamos a tener varios elementos el día de hoy. Hoy tenemos en compañía de un aliado estratégico de nosotros de Cafán, que va a ser la Fundación Arcángeles. Vamos a tener a la profesional Alison Triviño, también nos va a acompañar en pantalla, como podemos ver, nuestra educadora especial en lenguaje de señas Marta Pardo, y también vamos a tener la compañía de nuestra psicóloga organizacional Marcela Guerrero dentro de todo nuestro Facebook Live en vivo. Recordemos que vamos a estar con dos hashtags, vamos a estar con el hashtag numeral unidos a distancia y al mismo tiempo vamos a estar con el hashtag numeral CAFAM te cuida. Vamos a tener todas estas transmisiones los días martes y los días jueves. La idea es que compartamos este link, la idea es que sigamos compartiendo, sigamos pasando este link a nuestros amigos, conocidos y todas las demás personas que están conectadas con nosotros en este día de hoy. Vamos a seguir saludando a Amparo Ladino, Centenario de Cafam, Erika Natalia Núñez, Ruth Maribel Matallana Camberos, Diana Paola Cárdenas Duarte, Ana María Rodríguez, Joana Lugo Perdón. Buenos días para todos ustedes. Y adicionalmente tenemos unos comentarios que empezamos a tener los comentarios. Recordemos que este va a ser un Facebook Live interactivo. Nos dice Ruth Maribel Matallana Camberos: esto me parece muy bueno, lo que necesitamos es empleo porque hay mucha necesidad económica. Por eso a todos les pedimos que se queden hasta el final de nuestro Facebook Live, pues vamos a tener mucha información, muchas sorpresas y adicionalmente recordemos que este va a ser un programa totalmente inclusivo desde los pactos de productividad que también tenemos desde la Agencia de Empleo de CAFAT. Seguimos saludando a las personas. Joana Lugo, buenos días. María Ángela, buenos días. Ruth Maribel Matallana Canteros, buenos días de nuevo. Kate Mejía, buenos días. Luz Ángela Mendieta González, buenos días. Liz Joana Bejarano, Nani Ramírez, Alejandra Calderón y Yuval Harni Guelandes, buenos días. Alejandra Pinilla Sepúlveda, muy buenos días a todos. Y recordemos que todos los días martes y todos los días jueves vamos a estar con ustedes en vivo dentro de los canales digitales de la agencia, brindándoles toda la información de la agencia de empleo. Hoy vamos a tener unos temas supremamente interesantes que quiero que se queden con nosotros. Bueno, en este momento vamos 84 personas y vamos subiendo
nuestra audiencia. Marcela, bienvenida, Marta, bienvenida, Alison, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio el día de hoy. Marcela, te doy la palabra. Listo, muy buenos días a todos. Gracias a ti, Sebastián, por la invitación. A las personas nuevamente replicarle la información que ya Sebastián les estaba dando, que esperamos que se conecten, que compartan el link o el enlace para que más personas nos puedan llegar a ver. En estos momentos queremos darle también el especial agradecimiento a la Fundación Arcángeles, una fundación que desde hace más de 13 años viene trabajando por el bien o la inclusión de las personas en situación de discapacidad. El día de hoy pues vamos a estar con ellos, vamos a interactuar un poco con ellos sabiendo de su historia, de su misión, su visión, por qué están con nosotros, cuáles han sido de pronto los alcances que tienen. También vamos a ver un poco de vacantes para personas en situación de discapacidad. La Fundación Arcángeles, le queremos dar igual un especial agradecimiento porque ha estado con nosotros, con la Agencia de Empleo CAFAN, apoyándonos en la lucha de poder incluir a esas personas en situación de discapacidad en un medio laboral, en un medio social, y lograr con ellos pues tener un vínculo mucho más cercano. Entonces sí, un especial agradecimiento por su labor, por su misión, por todo lo que están haciendo y lo que han venido desarrollando, por esa labor tan altruista que han venido haciendo desde hace ya más de 13 años, como lo indiqué anteriormente. Para iniciar entonces, vamos con Alison. La idea entonces, Alison, es que de pronto nos empieces a contar un poco sobre la historia, para que todos aquí los que estamos unidos en este Facebook Live nos enteremos un poco de quién es la Fundación Arcángeles, qué buscan, cómo surgieron, de dónde nació esta fundación. Claro que sí, Marcela, muchas gracias por esta bienvenida, por este espacio también. Creo que es importante hablar de este tema, es importante que cada vez el mensaje llegue a más oídos. La inclusión laboral es solo una de las maneras de favorecer o promover la participación social de las personas con discapacidad y bueno, la idea es que de este espacio salga un mensaje muy favorable para personas con, sin discapacidad también y por supuesto también para los empresarios que aún están planteándose la duda de cómo se realiza el proceso o de si quieren implementarlo o no en sus compañías. Bueno, entonces voy a arrancar contándoles un poco sobre la fundación. Por favor, ¿me confirmas si ves mi pantalla? Sí, ya estoy viendo, Alison, ya estamos viendo todos. Perfecto. De pronto entonces, sí quedará en pantalla completa. ¿Listo? Regálame un segundo. Mientras solucionamos un poco de pronto, sí seguir insistiéndoles a las personas la importancia de compartir para llegar a muchas más personas, no solamente en situación de discapacidad, sino otras personas que también conozcan y que requieran conocer de pronto un poco sobre el tema. Claro que sí, estos espacios son muy importantes porque nos ayuda también a visibilizar y a cambiar un poco el chip que tenemos respecto a la discapacidad, que es pues, digamos que uno de los objetivos que se persigue con todas estas acciones. Perfecto. Listo. Bueno, entonces para arrancar les cuento un poco sobre Fundación Arcángeles. Como le decía Marcela, nosotros ya llevamos más o menos 13 años trabajando por la inclusión social de personas con discapacidad. Tenemos varios fuentes o varias áreas de acción, las cuales pueden ver en pantalla. Está el área salud, nosotros trabajamos como IPS en los procesos de rehabilitación, contamos con diferentes profesionales que pues desde este inicio, desde este proceso, ya empiezan a darle también una visión diferencial al tema de discapacidad. Adicionalmente, también promovemos el deporte paralímpico como una herramienta de participación social. Hemos notado que esta herramienta ha sido muy valiosa para llegar a distintos territorios, incluso aquellos que están o han sido impactados por el conflicto armado. Y por supuesto también está nuestra tercera rama, que es la rama de empleo. Adicional a todo esto, nosotros realizamos o ejecutamos permanentemente proyectos para promover la participación social de personas con discapacidad desde estos distintos ejes.
Bueno, ¿qué les cuento sobre el tema del empleo? Nosotros arrancamos en el 2006. Allá. En el 2006, con el programa de vigilancia inclusiva que fue implementado en el Centro Comercial Gran Estación, tal vez muchos de ustedes ya lo conocen, es un programa que ha sido bastante famoso y digamos que Gran Estación también se ha caracterizado por ser un pilar dentro de los procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad. Hablamos de que es una empresa que le ha apostado a este ejercicio y que ha incluido laboralmente, incluso en áreas administrativas, a personas con discapacidad, rompiendo un poco esa barrera o ese límite de acuerdo con el cual se pensaba que las personas con discapacidad únicamente podían asumir roles operativos o roles de atención y servicio al cliente. Esto es muy importante porque así como que se va también ampliando el campo de participación de las personas con discapacidad. A partir de esta primera experiencia que nosotros tuvimos, surgió un modelo de inclusión laboral que también fue replicado en países como Chile, Perú y Argentina, y a la fecha se ha venido también aplicando, se ha venido puliendo con diferentes aliados del sector público, del sector privado, que van sumando a esta iniciativa de modo que sea cada vez más fuerte en el país. Qué bien, Alison, lo que nos cuentas. Digamos que es importante reconocer, inclusive en un factor tan determinante que las personas conocen como el por qué se generó este programa en un centro comercial que inclusive creo que a todos nos ha llegado, pues hemos escuchado en algún momento de él. Para mencionarle un poco a los empresarios, inclusive a Alison o a las personas que quieren conocer un poquitico en cuanto a las cifras, cómo nos ha ido, cómo ustedes están proyectados, de qué manera han llegado a las personas un poco más en la parte cuantitativa o numérica. Quiero que nos cuentes un poco cómo van esas cifras, cómo se ha logrado dar alcance. Bueno, el tema de las cifras siempre es un reto, siempre será un reto, representará más bien muchos retos. Y también es una justificación de por qué es importante implementar este tipo de programas, implementar este tipo de acciones en torno a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Aquí en pantalla presento dos tablas. En la primera tenemos a las personas con discapacidad registradas en Colombia de acuerdo con dos fuentes. Tenemos la fuente del censo, de acuerdo con la cual en el país hay 2.624.898 personas con discapacidad identificadas. Y a su lado tenemos el registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad. Vemos que aquí ya hay un subregistro. Este último registro del que les hablo es uno que se ha venido implementando para hacer una caracterización mucho más detallada de las personas con discapacidad. Este proceso es relativamente reciente, por lo cual muchas personas no conocen de este proceso de registro. Otra de las labores que nosotros hacemos es precisamente brindar la orientación a las personas con discapacidad para que inicien su proceso de registro, para que inicien su proceso también de certificación, porque es muy importante que a nivel país también conozcamos una cifra más exacta de cuántas personas con discapacidad están dentro del territorio. Esto es importante porque al visibilizarlo en cifras, el tema de los presupuestos, el tema de los proyectos, de los programas dirigidos a esta población va a tener un sustento mucho más amplio. Bueno, a la derecha ven otra de las cifras que sustentan la importancia de empezar a emprender más acciones en torno a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y aquí segmentamos a la población de acuerdo con el nivel educativo de las personas con discapacidad. Como pueden ver, únicamente el 53% culminó primaria y secundaria. Es el porcentaje más alto, sin embargo vemos que están distribuidos en estos dos niveles educativos que son algo básicos. Cuando lo comparamos con ninguno, es decir, cuántas personas con discapacidad no tienen ningún estudio, pues vemos que la diferencia es bastante amplia, ¿verdad? Y también podemos ver que el 34.2 no ha cursado procesos de formación. Esto traducido un poco más a porcentajes. Pues la gráfica es muy clara en temas de educación formal, de posgrado o de universitario, técnico, tecnólogo, existe todavía muy baja participación de las personas con discapacidad. Aquí se abre una invitación tanto a la población con discapacidad como a las instituciones que se encargan de realizar los programas educativos,
a las personas con discapacidad para que empiecen a participar más en estos procesos que van a cualificar sus perfiles y a ofrecerles mejores oportunidades laborales, y en el caso de las instituciones para que sus currículums también estén adaptados a las necesidades de esta población. Bueno, ahora ya entrando un poco más en materia de discapacidad y empleo, de acuerdo con esta misma fuente, a corte del 2019, el 68% de las personas con discapacidad que están registradas en el CISPRO está en edad productiva, es decir, que está en la edad para poder trabajar, para poder desempeñar alguna función y generar a partir de ello algunos ingresos, pero únicamente el 11.1 se encuentra trabajando. Esta cifra ya es bastante diciente, ya nos impulsa a promover las acciones de vinculación laboral de personas con discapacidad, porque pensándolo desde el mundo empresarial, también es claro que es una fuerza laboral que se está desperdiciando, que se está perdiendo en el país, y pues bueno, digamos que es muy diciente esta gráfica. Encontramos también otro tipo de registros en los que nos indican que 852 personas están buscando trabajo. Aquí ya vemos que la cifra de personas que se encuentran estudiando es mucho más alta, lo cual pues nos ofrece un panorama más esperanzador. Y bueno, digamos que también se derivan otras actividades de las que no necesariamente se percibe algún ingreso, lo cual también influye en la calidad de vida de esta población. Y precisamente hablando del tema de los ingresos, encontramos en la siguiente gráfica que el grueso de la población no está recibiendo ningún ingreso. Estamos hablando de un 71% de personas con discapacidad que actualmente no reciben ingresos. Se trata muchas veces de personas que tienen una familia y digamos que esto también empieza a aumentar el círculo de pobreza y incidir en la calidad de vida de esta población y de su familia. Solamente el 1% recibe 1.000.000 de pesos mensual o más. Entonces, bueno, digamos que estas cifras son bastante dicientes y nos dan la importancia de empezar a implementar procesos de inclusión laboral en las compañías. Claro que sí, Alison. Además, creo que estas cifras nos hablan de diferentes frentes, del frente de lo importante que es para una persona con discapacidad formarse, entrar a procesos de formación, de lo importante para las instituciones el brindar oportunidades para este tipo de población, de lo importante adicional para las empresas de lograr incluir a personas, darles un salario digno, digamos, no mirar de pronto la discapacidad. Entraría yo a revisarlo como un paradigma, que es lo que sucede para que muchas personas de pronto o muchas empresas se cohíban de contratar personal. Entonces, sí es la invitación a ver todos los beneficios que tiene el contratar este tipo de población. Yo creo que muchas empresas saben, inclusive a nivel tributario, todos los beneficios que tienen. Entonces, son cifras muy dicientes que invitan, creo yo, a una reflexión desde diferentes niveles de la importancia de la inclusión laboral. Y precisamente en cuanto a la importancia de la inclusión laboral, ¿qué es inclusión laboral? Es un término que se viene manejando, digamos, o que ha cogido fuerza de un tiempo para acá, pero ¿qué es la inclusión laboral, Alison? ¿Qué podemos entender como inclusión laboral? Bueno, la inclusión laboral es un proceso en el que se vincula laboralmente a una persona con discapacidad basándose en estos 5 pilares. El tema de centrarse en las capacidades y no en las limitaciones de la persona. Estamos hablando de procesos en los que se seleccionan candidatos de acuerdo a su perfil y a sus habilidades. Digamos que aquí buscamos romper un poco con ese paradigma de la misericordia o de la lástima, sino empezamos a exaltar cuáles son las habilidades de la persona y cómo puede entrar a sumar al equipo de trabajo de una compañía. Estamos hablando también de un proceso en el que es preciso identificar las características y las demandas de los cargos y reconocer los ajustes razonables que son pertinentes para que la persona se desempeñe en igualdad de condiciones con sus demás compañeros que no tienen discapacidad. Y sobre todo buscamos que en estos procesos se pueda exaltar todo el potencial que puede llegar a tener una persona con discapacidad dentro de una compañía, permitiéndole desempeñar su rol sin ser sobreprotegido o sin tener, digamos que algunas barreras que le limiten su participación en el contexto laboral. Y ahora que hablamos de qué entendemos como inclusión laboral de personas con discapacidad, también es muy importante entender qué no es la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y esto también nos va ayudando desde el principio a cambiar el imaginario que tenemos sobre el tema de discapacidad. Digamos que no es un favor para las personas con discapacidad,
como en cualquier proceso laboral, se busca que haya un gana-gana en el que la persona se ve beneficiada por el acceso al mundo laboral y todo lo que esto implica, pero la empresa también se ve beneficiada porque va a entrar a su compañía una persona que va a representar, digamos que muchas, bueno, que va a entrar a desempeñar un rol con todas sus facultades, a sumar mucho a los procesos y a las operaciones dentro de la compañía. ¿Listo? Tampoco es contratar a una persona con menos sueldo o condiciones ilegales. Muchas veces se piensa que porque esta población está dentro del marco de la vulnerabilidad o que de pronto tiene la necesidad de vincularse laboralmente, se puede vincular con menos sueldo o con condiciones ilegales, y no, digamos que es una mala práctica que se busca erradicar. Tampoco es dar trato preferencial a razón de la discapacidad. Buscamos que los procesos sean lo más naturales posibles, que cada vez con el tiempo sea más natural ver a las personas con discapacidad laborando en una compañía, y no es pedirle a la persona con discapacidad que se quede en casa sin cumplir ninguna función. Muchas veces también se piensa que para acceder a los beneficios tributarios, a los beneficios legales y demás, lo importante únicamente es que la persona figure dentro de la nómina, pero que realmente no desempeñe ninguna función, y esto raya totalmente lo opuesto de inclusión laboral, porque pues no se está dando un proceso natural en el que la persona pueda demostrar todas sus capacidades y aportar a la compañía. Listo, Alison. Vamos a continuar ahorita, vamos a dejar pausado un poco el tema de la inclusión laboral. Ahorita vamos a ahondar un poquitico más en este aspecto, para antes empezarles a contar un poco las vacantes que en estos momentos tenemos. Precisamente hablando de inclusión laboral, ¿por qué no contarles a ustedes qué vacantes tenemos? ¿Qué podemos ofrecer en estos momentos para este tipo de población? Entonces les vamos a contar algunas de las vacantes que tenemos en estos momentos y a dónde pueden hacer llegar sus hojas de vida. ¿Qué vacantes tenemos? Asistente jurídico. Nivel académico, se pide 2 años de educación superior, que sea técnico o tecnólogo en áreas administrativas. Entonces entendamos que aquí aplican los técnicos, tecnólogos o personas que estén cursando alguna carrera universitaria y que ya lleven 2 años de carrera. Nos piden 1 año de experiencia relacionada con temas de gestión documental, sistemas de gestión de riesgo y sistemas integrados de gestión. Los horarios, mira qué flexibilidad de horarios, inclusive creo que todos quisiéramos llegar a acceder al tipo de horarios. Lunes a jueves de 8:30 a 5:30 y viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde. El contrato es fijo con posibilidad de hacer prórroga y pasar a indefinido directo pues con la compañía. Salario, es un salario muy tentador, creo que para toda la población, 3.233.188 para trabajar en Bogotá. Las personas que lleguen a estar interesadas en estas vacantes pueden enviar su hoja de vida a mi correo. GM Guerrero, lo encuentran en la parte inferior en dado caso, si lo quieren anotar, gmguerrero@cafam.com.co. Por favor, importante, en el asunto indican el nombre del cargo para saber, e inclusive también las personas de discapacidad, si pueden comentar el tipo de discapacidad que tienen, pues sería, digamos, un poco ideal. Pasamos de pronto a otra oferta que tenemos en estos momentos. Profesional gestor de la información. Aquí se pide un profesional en áreas de sistemas exclusivamente. Se pide 2 años y medio en programación de bases de datos, manejo de Oracle, Access. Se pide un tiempo de experiencia en diseño de estructuras de bases de datos, modelos de datos logísticos, todo lo que tenga que ver con esa parte de programación y análisis de bases de datos. El horario es de lunes a jueves, de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde y viernes de 7 a 4, el mismo horario que maneja el anterior. Tipo de contrato de igual forma es fijo, prorrogable con posibilidad de pasar a indefinido. El salario aquí cambia un poquito, inclusive sube, 3.860.314 también para trabajar en Bogotá. De igual forma, las personas que lleguen a estar interesadas, nuevamente el correo gmguerrero@cafam.com.co. Continuamos. Profesional PQR. Para quienes de pronto no saben qué significa la sigla PQR, peticiones, quejas y reclamos, ¿no? Hay personas que de pronto no entienden la sigla, entonces es bueno hacer el énfasis y la explicación. Nivel académico, ya se pide igual profesional en áreas administrativas, comerciales o jurídicas, con 2 años
y medio en sistemas de información, servicio al cliente, gestión de relaciones y sistemas integrados de gestión. El mismo horario, lunes a jueves de 8:30 a 5:30 y viernes de 7 a 4. El mismo tipo de contrato fijo con posibilidad de pasar a indefinido. Salario sube mucho más, 4.327.975. Otro salario bastante tentador también para trabajar en Bogotá. De igual forma, el mismo correo, gmguerrero@capam.com.co. Continuemos entonces. Tenemos otra vacante por acá. Técnico de afiliaciones 2 años en educación superior, igualmente personas que lleven 2 años de estar cursando una carrera universitaria, o ya sean técnicos o tecnológicos en áreas administrativas, contables o jurídicas. Solo se pide 1 año de experiencia en gestión documental, normatividad vigente en temas de atención a salud y sistemas de gestión de riesgo. Mismo horario, el mismo tipo de contrato. Salario, 2.282.625 para trabajar en Bogotá de igual forma. Creo que por lo pronto esas son las que vamos a tomar para continuar ya un poco, Alison, entonces con la parte de inclusión laboral, y comentarles también a las personas que en estos momentos nos están escuchando, primero nuevamente hacer la invitación, ahorita vamos a dar otras ofertas, pero nuevamente hacerle la invitación a las personas de que compartan el link. Queremos llegar a más personas. Digamos que la discapacidad no es solamente personas con discapacidad, la discapacidad es algo que nos compete absolutamente a todos, teniendo en cuenta inclusive lo que Alison mostraba en cuanto a cifras. No estamos hablando de un 1 o de un 2% de personas con discapacidad, estamos hablando de gran parte de la población que en estos momentos presenta cualquier tipo de discapacidad y a la que ninguno de nosotros inclusive puede estar exentos de llegar a tener, claro, hablando en temas. Sigamos entonces, ¿qué actores están dentro de ese proceso de inclusión social? ¿Quiénes son los que participan, Alison? Bueno, Marcela, antes de continuar, me parece muy favorable que haya todas estas vacantes, además con condiciones tan favorables. La idea es que las personas con discapacidad, la población con discapacidad también se entere de estas herramientas de búsqueda de empleo donde las compañías están divulgando continuamente sus vacantes laborales, porque muchas veces también el desconocimiento frente a dónde encontrar ofertas laborales puede jugar en contra en el proceso de inclusión laboral. Bueno, ya pasando un poco más a los actores, digamos que como lo decía Marcela, todos estamos involucrados en este aspecto, en nuestras compañías, en los lugares donde trabajamos, podemos, digamos que promover ciertas acciones para la inclusión laboral de personas con discapacidad, pero puntualmente se ha centrado la atención en estos 3 actores. Hablamos de las empresas del sector público y privado, de las agencias de empleo, de las cajas de compensación y de la población con discapacidad. Digamos que acá cada uno juega un rol súper importante en el tema de inclusión laboral. Cuando hablamos de las empresas, digamos que el primer paso de una compañía es realmente tener la iniciativa de vincular laboralmente a la población con discapacidad, y para esto, o en este momento, surgen muchas dudas, muchas incógnitas respecto a cómo se realiza el proceso, respecto a asuntos legales, asuntos tributarios. Siempre hay también un poco de temor derivado del desconocimiento de lo que implica vincular a una persona con discapacidad. Es por eso que sugerimos que encuentren aliados estratégicos que conozcan sobre el tema, que puedan acompañarlos en este proceso de inclusión laboral y darles un poco la ruta que se ha venido implementando para asegurar que el proceso tenga mayor probabilidad de éxito. En este proceso o en el proceso que emprenden las empresas, es importante realizar la identificación de barreras actitudinales y relacionadas con la cultura organizacional. Si estamos hablando de empresas que quieren instaurar dentro de su compañía ya de manera oficial políticas inclusivas, es importante identificar qué acciones ha venido desarrollando la empresa en torno a este tema. Y cuando hablamos de inclusión, aquí podemos identificar las acciones derivadas en diferentes frentes, en frentes de género, población LGBTI, en temas étnicos. Esto suele ser un insumo que nos va a ayudar a partir de una base para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad. También es importante promover en las compañías, realizar los análisis de puesto de trabajo e identificación de barreras físicas de información y comunicación. Como sabemos, las personas con discapacidad tienen diferentes particularidades al momento de relacionarse con su medio o con el entorno que todos tenemos en común, pero que para unos tiene más barreras que para otros.
La idea de promover estos procesos de inclusión es que cada vez nuestra sociedad tenga menos barreras para las personas con discapacidad, y cuando hablamos de barreras no solamente estamos hablando del tema físico, sino también de información, de comunicación, digamos que derivado de las diferentes características de discapacidad de las personas. En este proceso también es indispensable realizar la revisión de los procesos de talento humano, de los procesos de reclutamiento, selección y contratación, y revisar qué tan accesibles son para la población con discapacidad. El lugar donde ustedes publican sus vacantes es accesible para un usuario con discapacidad visual, por ejemplo, o para un usuario con discapacidad auditiva. Desde aquí ya empieza todo el tema de inclusión, porque si estamos publicando nuestras vacantes en un lugar que es accesible, pues ya estamos garantizando que más población con discapacidad pueda enterarse y participar de estos procesos. Igual sucede con los procesos de selección y contratación. Digamos que cada empresa tiene sus particularidades y la idea es ir identificando dentro de esos procesos y procedimientos cómo pueden llegar a ser más inclusivos. También es importante realizar procesos de formación en lo relacionado con discapacidad e implementación de ajustes razonables. Lo ideal es que todos dentro de la compañía, en los diferentes cargos que desempeñan, tengan un chip de discapacidad o un concepto de discapacidad desde una concepción de derechos, que se empiece a pensar a las personas con discapacidad como sujetos de derechos, también sujetos de deberes, y ya no desde la perspectiva de un sujeto de lástima o un sujeto de misericordia. Creo que desde ahí también empieza un trato diferencial frente a las personas con discapacidad. Y por supuesto también es importante para las compañías enterarse o conocer el marco legal y normativo en torno a todo el tema de contratación, en torno al tema también de beneficios, que también es muy importante y es una motivación muy grande para las compañías. También tenemos como un actor muy importante a las agencias de empleo. Pues bueno, digamos que aquí también se ha ido trabajando en torno a fortalecer la oferta de las agencias de empleo para esta población, para que pueda cada vez más brindar una asesoría mucho más amplia y acompañamiento a las empresas y a las personas con discapacidad en este proceso. También incluimos aquí el acompañamiento en la activación de la ruta de empleabilidad de personas con discapacidad, que muchas veces también tienen dudas sobre la elaboración de su hoja de vida, sobre la presentación en una entrevista, sobre cómo son los procesos que siguen en la ruta de empleabilidad. Y por supuesto también está el tema del apoyo en el fortalecimiento del perfil laboral de las personas con discapacidad, que era algo que también mencionábamos al principio cuando hablábamos tan insistentemente de las cifras. Es importante también que las personas con discapacidad se formen, que vayan fortaleciendo sus perfiles laborales para que cada vez sea más sencillo aplicar a ofertas como las que vimos antes, que exigen ciertos niveles de conocimiento. Claro que sí, Alison. Aquí aprovecho para hacer un paréntesis y contarle a todas las personas que están conectadas la posibilidad de acceder a la plataforma del Servicio Público de Empleo, y es www.serviciodeempleo.go.co. Es una plataforma totalmente gratuita en la cual se pueden registrar las personas, acceder a nuestros canales también de atención como cajas de compensación. Hablando a nivel nacional, porque sabemos que hay personas conectadas de todas las ciudades, entonces hablando a nivel nacional, todas las personas que tengan situación de discapacidad o no la tengan pueden hacer acompañamiento con sus cajas de compensación, o inclusive si lo prefieren de manera virtual, también pueden acceder con nosotros por medio de la página de CAFAN directamente en nuestra ruta de empleabilidad, reservar una entrevista de orientación laboral. Es un proceso realmente muy sencillo. Ahí miraríamos qué servicios podemos ofrecer, si asesorarlos en temas de autopostulación de vacantes, mirar de pronto un poco lo que Alison nos decía en cuanto a elaboración de hojas de vida, de perfil, asesorarlos un poco en esta parte. Eso es un trabajo integrado que hemos venido también realizando en compañía pues de la Fundación Arcángeles, y como lo mencionaba Alison, las cajas de compensación como tal. Claro que sí, Marcela. Yo creo que dijiste una palabra clave, un par de palabras clave, es un trabajo integrado. Y creo que también las organizaciones que trabajamos en pro de la participación social de personas con discapacidad, vamos haciendo alianzas con diferentes entidades, con diferentes actores, porque finalmente a partir de eso se va a lograr mayor cobertura tanto en el sector empresarial como en el sector de las personas con discapacidad. La invitación aquí también es a las personas con discapacidad a estarse informando continuamente
de cuáles son las herramientas que se han venido desarrollando en torno a este tema para que tengan, digamos que, más puertas para tocar. Claro que sí, Alison. Entonces, vamos a pasar, igual dentro de si llegan a tener de pronto dudas o inquietudes respecto a los beneficios que brindamos, con gusto también se los podemos extender, al correo también me pueden escribir sin ningún inconveniente. Pero ahora quiero, Alison, que comentemos un poco respecto a los beneficios, algo tan, digamos que con tantos interrogantes para las empresas o para el sector de empresarios, y es precisamente qué beneficios nos trae contratar a las personas en situación de discapacidad. Ese tema de inclusión laboral, ¿qué beneficios le trae a las empresas de pronto para generar un poquitico más de conocimiento a los empresarios que se encuentran conectados? Claro que sí. Bueno, antes de eso, nos quedaba pendiente las acciones dirigidas a las personas con discapacidad. Ya habíamos hecho un abrebocas refiriéndoles la importancia de que continuamente estén buscando oportunidades de crecimiento profesional y pues sobre las diferentes estrategias o las diferentes entidades que pueden brindarles asesoría respecto a este tema. Bueno, ya pasando un poco al tema de beneficios, esto es algo que llama mucho la atención de los empresarios. Creo que el objetivo inicial de proponer estos beneficios era generar mayor motivación a las empresas para dar este salto hacia la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y conforme se fue generando la experiencia, encontramos que hay múltiples beneficios. Inicialmente conocíamos únicamente los financieros, que son propuestos en la Ley 361 de 1997 y habla de todo el tema relacionado con licitaciones, descuentos tributarios, el tema de la cuota de aprendiz SENA y gestión responsable de proveedores. Este suele ser el beneficio más llamativo, sin embargo, en los procesos que hemos acompañado hemos identificado también beneficios de corte social y de corte estratégico u organizacional. Cuando hablamos de los beneficios sociales, de nuevo nos remontamos un poco a las cifras de las que hablamos en el principio, y es que al generar oportunidades de empleo para esta población, estamos generando también oportunidades de crecimiento económico para el país. Estamos también promoviendo el desarrollo y cohesión social del país, un país en el que no existe la discriminación a razón de nada, en este caso a razón de la discapacidad, pues es un país que puede enfocarse más en trabajar por su desarrollo social, político, económico y en diferentes frentes. Además, otro de los beneficios sociales es, como lo dije antes, el reconocer a las personas con discapacidad como fuerza laboral, entender todo lo que pueden entrar a sumar dentro de una compañía. Y finalmente está también el empoderamiento de las personas con discapacidad. Cuando una persona con discapacidad empieza a participar activamente en la sociedad, en el área laboral, educativa, recreativa, pues empieza también a haber una diferencia de cómo como país, como población sin discapacidad, empezamos a cambiar el chip sobre este tema. Ahora bien, en cuanto a los beneficios estratégicos o organizacionales, también se ha identificado un impacto en el clima organizacional. Estamos hablando de organizaciones que identifican que sus colaboradores adquieren una postura más empática, una postura más humana, de hecho lo han llegado a decir, frente a su rol dentro de la compañía y fuera de la compañía también. Además, también es algo que suele impactar la imagen pública y reputación de la compañía. Cuando una empresa empieza a ser referente en este tipo de cosas, sucede algo similar a lo que sucedió con Gran Estación, y es que empieza a ser reconocida desde diferentes frentes, y eso también se ve reflejado en la ganancia económica que puede llegar a derivar. Y bueno, ya entrando un poco más en materia, cuando hablamos de los beneficios financieros, existen varios. Hay también mucha confusión de las empresas, de los empresarios sobre cómo acceder a estos beneficios y también de la población con discapacidad. Usualmente los más llamativos son los primeros dos que están en pantalla. El primero tiene que ver con la preferencia en licitaciones y adjudicación de contratos. Este beneficio está propuesto en el artículo 24 de la Ley 361 de 1997. Y bueno, digamos que acá se enlistan cuáles son los requisitos para poder acceder a este beneficio. Como su nombre lo indica, es muy importante para las empresas que están concursando en procesos de licitación y que en el momento del concurso, si cumplen con estos requisitos, pueden llegar a tener preferencia sobre las demás compañías que están concursando por esa misma licitación. Dentro de los requisitos que encontramos está tener por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en condición de discapacidad. Para esto la compañía debe identificar cuántas personas componen
garantizar que mínimo el 10% de ese total de colaboradores tiene alguna discapacidad. Aquí también hay un requisito muy importante y es que este grupo de personas con discapacidad debió haber sido contratado por lo menos con un año de anterioridad. Además, se debe garantizar que durante el periodo de licitación el número de personas con discapacidad que está contratado dentro de la compañía no puede disminuir. Digamos que se llegue a presentar alguna situación particular con algún colaborador que incumplió el horario, que incumplió el reglamento y tuvieron que proceder al despido. En ese caso, deben garantizar que se contrate a otra persona con discapacidad para que no disminuya el número de personas con discapacidad vinculadas durante el periodo de ejecución de la licitación. Y finalmente, dentro de todo este proceso, que ha sido muy agilizado también por el Ministerio de Trabajo, quienes han activado canales virtuales para radicar la documentación, es preciso que los empresarios alleguen dentro de otros documentos los certificados de discapacidad de las personas que fueron vinculadas. En este caso no se requiere ningún puntaje o ningún porcentaje, porque a veces también encontramos en los procesos de selección y contratación que lo primero que se solicita a la persona con discapacidad es un puntaje o un porcentaje de discapacidad, y pues no para todos los beneficios es requerido. Aquí también se hace un llamado súper importante a las personas con discapacidad y es que empiecen desde ya a tramitar con su CPS el certificado de discapacidad. Este es un documento indispensable para el acceso a estos beneficios y es también, digamos que una de las razones por las cuales los empresarios solicitan este documento y bueno, dentro de otros factores también beneficia el acceso a diferentes beneficios, valga la redundancia, de personas con discapacidad. Entonces es importante hacer esa cuña, ese llamado a las personas con discapacidad para que vayan avanzando en este proceso. El segundo beneficio, que también resulta ser muy llamativo, es la obtención de un puntaje adicional en procesos de licitación. Diferente al anterior, en este no se genera la preferencia en la licitación, sino que se asigna un puntaje adicional del 1% en los procesos de licitación en que esté participando la compañía. Para esto, los requisitos son muy similares. Está el tema de tener por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados con discapacidad que permanezcan en la empresa por un lapso igual al de la contratación, es decir, que mientras se ejecuta la licitación el número de personas con discapacidad no puede disminuir, puede aumentar todo lo que quieran, pero no disminuir. Y en este caso la diferencia es que no hay un criterio de permanencia de las personas con discapacidad. Es decir, aquí no deben llevar un año trabajando para la compañía, sino que pueden hacerlo inmediatamente después de que se realiza la contratación. Igual que en el caso anterior, se solicita el certificado de discapacidad de las personas vinculadas y tampoco se requiere de ningún porcentaje. Aquí, bueno, es un tema que nos daría para hacer otro Facebook Live, pero en torno al tema de certificaciones de discapacidad hay mucha variedad, hay mucha confusión también, entonces es preciso que empecemos también a informarnos un poco más sobre eso. Otro de los beneficios que no es tan conocido es la prioridad a las empresas que contratan a personas con discapacidad en la asignación de créditos de organismos estatales. Y aquí hay que hacer también una observación muy grande, y es que estos créditos son otorgados siempre y cuando se garantice que van a estar orientados al desarrollo de planes y programas a favor de la participación de las personas con discapacidad. Por ejemplo, supongamos que una empresa quiere involucrar en su planta en el área operativa a un usuario de silla de ruedas y para hacerlo necesita hacer algunas adecuaciones a la maquinaria o incluso necesita implementar nueva maquinaria. En ese caso, el crédito podría ser aceptado porque están garantizando que va a ser dirigido al desarrollo de planes y programas o de acciones para favorecer la participación de personas con discapacidad. Y bueno, aquí encontramos otros dos beneficios. Está el tema de la disminución de cuota de aprendices SENA. Esta es promulgada por el artículo 31 de la ley 361 y pues va dirigido a todas aquellas empresas que están obligadas, por así decir, a contratar o a vincular aprendices SENA. Y nos dice que su cuota de aprendices puede reducirse hasta en un 50% si los aprendices vinculados son personas con discapacidad. Es decir, que si yo como compañía necesito vincular a 6 aprendices SENA, si contrato a personas con discapacidad, únicamente tendré que vincular a 3 aprendices SENA. Esto también es muy favorable para las compañías en términos económicos
y bueno, también relacionado con los beneficios que antes referí. En este caso, si se solicita como uno de los requisitos un certificado en el que se especifique un porcentaje mayor al 25%. En este caso sí se solicita. Y finalmente, uno de los más llamativos es el beneficio de deducción en la declaración de renta. Y nos dice que las empresas que contraten a trabajadores con discapacidad no menor al 25% y deban presentar una declaración de renta, tienen derecho a reducir o a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados durante el último año gravable a los trabajadores con discapacidad. Como pueden imaginar los empresarios, esto es un beneficio muy importante en términos económicos, pero también se hace el llamado a que implica la responsabilidad del empresario de realmente garantizar un ambiente inclusivo a la persona con discapacidad para que pueda desempeñarse en igualdad de condiciones que sus compañeros. Bueno, ahí esta anotación también es súper importante. En todos los casos, la vinculación laboral debe ser realizada directamente por la empresa, no por medio de temporales o con contratos de prestación de servicios. Esa es como la observación para acceder a todos los beneficios que ya referimos. Listo, Alison. Creo que aquí, gracias por aclarar un poco el panorama. Constantemente estamos viendo o estamos ante preguntas que las empresas hacen porque pues en ocasiones no es muy claro el tema. Creo que tú nos has dado un gran, digamos, nos has ampliado en gran medida la información y esto es importante pues para todas las empresas que nos están acompañando. Ahora, del lado de parte de discapacidad, Alison, y del trabajo tan importante que ustedes han hecho, creo que todos entendemos muchas veces desde cuando nos mueven las fibras, cuando nos tocan un poco esa parte del corazón y entendemos la importancia de las cosas. Todo eso se hace por medio de casos, de historias de vida, para que también inclusive las personas que nos están escuchando crean un poquitico que sí es posible, que sí hay empresas que creen en las personas con discapacidad, que las están contratando. Para las personas con discapacidad que sí pueden llegar a trabajar en una gran empresa, ser parte de estas empresas. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquitico para mover un poco las fibras de todos los que estamos conectados, algunas de las historias de vida de tanto de empresas como de personas que ustedes hayan logrado contratar? Bueno, nosotros ya hemos trabajado con varios aliados, varias empresas que están buscando hacer ejercicios muy responsables de inclusión laboral de personas con discapacidad. Algunas de las más recientes con las que hemos trabajado son Colmédica y Telefónica Movistar. Justamente les presentamos el testimonio, por así decir, de experiencia de una de las personas que fue vinculada en Colmédica el año pasado. Esta persona es además de profesional, él es profesional ya, también es deportista paralímpico y hemos identificado cómo todo el empoderamiento que él transmite ha dado mucha naturalidad al proceso, que es finalmente lo que se busca. Y creo que aquí es importante también aclarar que buscamos un equilibrio en el concepto de discapacidad. No buscamos que sean los superhéroes o las personas súper resaltadas, porque eso también podría ser contraproducente para ellos y la expectativa que generan, pero tampoco buscamos que sean minimizados o reducimos, buscamos que sean identificados como lo que son, como nuestros iguales, porque es finalmente esto lo que va a garantizar que podamos hablar a futuro de una inclusión real en la sociedad entera. Cada uno de nosotros vaya manejando ese equilibrio en el concepto. Entonces, bueno, les presento el caso de Damián. Damián ya lleva unos meses trabajando en Colmédica, fue la primera persona vinculada y creo que ha sido una experiencia muy favorable que abrió mucho las puertas para nuevos procesos de vinculación. Actualmente ya hay más personas vinculadas en esta empresa que garantiza además unas condiciones laborales excelentes, un clima organizacional muy favorable también. Y bueno, han sido realmente una experiencia muy enriquecedora. Ellos han sido vinculados en diferentes áreas. Como pueden ver, él está en el área administrativa como auxiliar de nómina, pero también hemos acompañado la vinculación laboral de personas en áreas de atención y servicio directo a usuarios en centros médicos. Entonces creo que es el conocer este tipo de experiencias es un motivador para las compañías para entender que puede ser un proceso natural y también para las personas con discapacidad que tal vez en este momento no han experimentado un panorama tan fácil en la búsqueda de empleo. De nuevo, aquí el llamado es a seguirse capacitando, a seguir buscando oportunidades para mejorar sus perfiles,
para mejorar sus relaciones interpersonales, porque la actitud también juega un papel fundamental en todos estos procesos. Del mismo modo, queríamos presentarles la opinión, la perspectiva de una líder de área, de una de las áreas en las que se vincula una persona con discapacidad, en esta oportunidad de la empresa Telefónica Movistar, la cual también ofrece unas condiciones laborales muy favorables, que además fortalecen el sentido de pertenencia de las personas, de sus colaboradores y de las personas con discapacidad aún más. Bueno, entonces este es el testimonio de Nancy. Como en todos los equipos, siempre parten con un poco de temor frente a la idea de incluir laboralmente a una persona con discapacidad, algunas veces en torno a cómo debo hablarle, cómo debo darle una instrucción, el temor a que de pronto se lastime en la ejecución de su operación diaria, pero pues nosotros hemos acompañado este proceso desde el inicio y hemos también dado respuesta, dando solución a muchas de esas incógnitas, de esos temores que hay en el equipo de trabajo, que es finalmente el que va a tener el contacto permanente con la persona con discapacidad. Entonces aquí también veíamos un proceso bastante favorable en el que se vinculó una persona con discapacidad física, con secuelas por quemadura, en una área de contabilidad y donde ha también sumado mucho en la parte profesional, donde ha también favorecido mucho la operación del equipo de trabajo, donde como ellos mismos lo dicen, la discapacidad pasa a un segundo plano porque es un proceso que se vuelve muy natural y en el que se empiezan a resaltar cuáles son las capacidades de esta persona y los aportes que ha hecho al equipo de trabajo. Además, en estos procesos de seguimiento también identificábamos cómo la persona con discapacidad ha logrado también, digamos que definir y concretar nuevas metas personales, nuevas metas profesionales, que también es fundamental dentro de todo este proceso. Esos son como algunos de los logros que hemos logrado, valga la redundancia, identificar en todos estos procesos. Es muy satisfactorio ver cómo cada vez son más las empresas que se animan a realizar estos procesos. Dentro de poco también van a poder ver en nuestras redes sociales un video que hicimos con una empresa que vinculó en la pandemia, de hecho, a una persona sorda en el área de producción. La empresa se llama Quiles. Identificábamos en esta empresa también mucho potencial para la inclusión laboral de personas con discapacidad porque había esa naturalidad en el proceso, de identificarlo como un proceso normal en el que se aplican algunos ajustes razonables, pero pues no tiene, digamos que nada del otro mundo. Listo, Alison. Acabas de mencionar, creo que una de las palabras que más resume estos testimonios y esto que se está logrando, y es la satisfacción con la que quedan las personas en situación de discapacidad al ser contratadas, al llegar a puestos como inclusive uno de los testimonios lo veíamos, gerenciales, coordinadores, analistas, administrativos, y la satisfacción por parte de las empresas de poder brindar oportunidad a este tipo de población, no mirándolos desde la parte de discapacidad, sino con naturalidad como tú lo referías, porque son personas que realmente aportan a una organización por lo que saben, por sus conocimientos, más allá del tipo de discapacidad que tengan. Claro que sí. Ahora, y para resumir un poco, sabemos del gran esfuerzo que ustedes han hecho como fundación, todo el trabajo que han llevado, todo lo que de pronto ha costado un poquitico porque nos encontramos precisamente con barreras, con paradigmas que la sociedad tiene en muchos casos. ¿Qué retos tiene Arcángeles mirando hacia un futuro no muy lejano? ¿Qué les espera? ¿Qué quieren ustedes lograr como fundación y desde el tipo pues, de inclusión social, que es lo que estamos mirando? Bueno, yo creo que el reto es general, el reto es, digamos que a nivel empresarial, creo que todas las instituciones que trabajamos en pro de este tipo de acciones, incluyendo también a las agencias de empleo, es superar los retos que hay en el entorno empresarial, en torno a la vinculación de personas con discapacidad. Muchas veces estas primeras barreras son las que dificultan la participación de la población y que lleguen a demostrar todo el potencial que pueden tener. Ya vamos a hablar un poco sobre esas barreras, pero nuevamente hago el llamado a las personas con discapacidad. Hay un reto increíble y es que ellas logren también participar más en entornos educativos, logren fortalecer sus perfiles para que puedan apuntar cada vez más a cargos que estén realmente afín con sus preferencias, con sus gustos,
porque pues muchas veces se identifica que terminan participando en cargos que no les llaman la atención, que no les gustan, precisamente porque ha faltado todo ese proceso de orientación ocupacional, también de formación académica. Entonces creo que el reto fundamental es ese. Ya hablando y pasando al tema de las barreras en el sector empresarial, nosotros tenemos como una lista de cuáles son las que más se presentan en los procesos que acompañamos. La primera es el desconocimiento sobre el marco legal y normativo. Muchas empresas no se atreven a dar el salto hacia la inclusión laboral de personas con discapacidad por temor a que esto llegue a convertirse en una complicación desde el tema legal y normativo, sobre cómo lo debo contratar, sobre cómo lo debo despedir, en caso de que no cumpla con las expectativas del cargo y demás. Y al respecto, el Ministerio de Trabajo también ha hecho un trabajo, valga la redundancia, muy juicioso, en que cada vez sea menos dispendiosos los procesos, en que cada vez haya mayor conocimiento sobre cómo se ejecutan, para que las empresas vayan superando desde el conocimiento este temor que tienen respecto al marco legal y normativo. Relacionado con lo anterior está el tema de los temores frente a la contratación y despido de personas con discapacidad, el temor a que de pronto deban garantizar que la persona permanezca en la compañía aunque no esté cumpliendo con sus actividades, con su rol. Y bueno, respecto a esto, de nuevo hago mención a lo que ha realizado el Ministerio de Trabajo, ya ha fortalecido sus procesos y agilizado sus procesos, de modo que las empresas puedan tener también un rango de acción más amplio. Aquí también es importante señalar, tanto para personas con discapacidad como para las compañías, que al promover un proceso normal, un proceso natural, pues obviamente si la persona no cumple con las expectativas del cargo, si la persona de pronto incumple con el reglamento laboral, está sujeta a las sanciones que tiene la compañía dentro de la empresa estipuladas para todos sus colaboradores. Como tercera barrera, nosotros hemos identificado la percepción sobre la discapacidad como enfermedad o minusvalía. Muchas empresas piensan que no pueden contratar a una persona con discapacidad porque está enferma, porque es minusválida, que además es un término muy horrible, y pues por esto no dan la oportunidad de que lleguen a desempeñar roles, o si lo hacen bajo el marco de la sobreprotección. Entonces es importante desde aquí empezar a trabajar contra esas barreras. Cuarta barrera que es muy frecuente, especialmente para las personas con discapacidad física y en algunos casos visual, son las condiciones de acceso a la compañía. Colombia no se caracteriza por tener instalaciones accesibles, por tener calles accesibles, y esto muchas veces representa una barrera importantísima en términos de accesibilidad. Entonces aquí la invitación también es a las compañías que recién se están conformando, que de pronto están apenas consolidando su estructura física, sus instalaciones, pues que también lo piensen desde un diseño universal que permita a cualquier persona acceder en igualdad de condiciones al espacio laboral. La quinta barrera que encontramos es la incompatibilidad entre vacantes y personas con discapacidad. Y aquí de nuevo viene el tema de los perfiles. Muchas veces están las vacantes, como las que referías anteriormente, que tienen unos niveles de formación o de experiencia muy específicos, pero vamos al mercado de las personas con discapacidad e identificamos que no son muchas las que tienen formación técnica, tecnóloga o profesional, y pues bueno, esto también dificulta un poco el engranaje de esas dos piezas. Y ya como últimas barreras encontramos la presencia de comportamientos condescendientes o discriminatorios. Es uno de los grandes retos que nosotros tenemos con todas las compañías con las que generamos alianza, y es generar ese equilibrio en el concepto que permita que se dé un trato natural, un trato común como se daría con cualquier otra persona, y no un trato condescendiente en el que le doy un trato especial, lo exalto o exalto a la persona con discapacidad, o discriminatorio en el que la ignoro, en el que no la determino, ¿sí? Sino que se dé en igualdad de condiciones. Y finalmente está el tema de la percepción de ajustes razonables como inalcanzables o muy difíciles. Esa también es una de las barreras que queremos superar cuando tenemos el contacto con las empresas aliadas, que comprendan que para que una persona con discapacidad ingrese a su compañía no necesitan implementar de la noche a la mañana un sistema de rampas o un ascensor, porque pues entendemos que esto también se sale de las capacidades de la compañía, sino que hablamos de ajustes razonables precisamente porque se ajustan a las características de la empresa en términos económicos, en términos operativos.
Bueno, como ven, son varias las barreras que encontramos, sin embargo, creo que el panorama cada vez es más favorable, cada vez son más las empresas que están dispuestas a escuchar información sobre este tema. Listo. ¿Y realmente es muy difícil? Esa sería como la pregunta principal. ¿Es muy difícil este proceso, Alison? No, mira que es más fácil de lo que parece. De hecho, acá presentamos esta imagen que, que surgió de un proceso de seguimiento en Telefónica Movistar. Cuando hablábamos de la vinculación laboral de esta persona, surgían muchas dudas en torno a su puesto de trabajo, en torno a los elementos ergonómicos que se iban a suministrar, en torno al tema de los desplazamientos. Y finalmente se identificó que el único ajuste razonable que requería esta persona para su puesto de trabajo era un reposapiés. En ese momento se suministró un reposapiés que era muy bajo, no le proporcionaba la estabilidad suficiente, y mientras la empresa con su área de salud ocupacional y de seguridad y salud en el trabajo realizó la validación y demás, implementó como ajuste esta caja de manera provisional, luego ya se suministró el elemento que se requería. Pero entonces me gusta mucho esta imagen porque realmente demuestra que es más fácil de lo que parece, que inicialmente los imaginarios hacen que nos pensemos la inclusión laboral como no, hay que hacer un montón de modificaciones, tenemos que implementar aquí una super obra y realmente no, realmente creo que el factor determinante es la actitud, tanto de la persona con discapacidad que ingresa a la compañía como de sus compañeros de trabajo, de los líderes y de la parte gerencial de la empresa. Creo que el principal reto es un cambio de chip y actitud frente a la discapacidad. Creo que con eso ya las demás barreras serán más fáciles de sortear. Claro que sí, Alice. Bueno, para finalizar, a todos tenemos otra serie de vacantes, pues que también nos gustaría comentarles. Bueno, esta vacante la realiza una empresa de mercadeo y buscan para componer dentro de su equipo de trabajo a 3 personas que se desempeñen como agente de call center. El nivel académico es mínimo bachiller académico, sin embargo es deseable que tengan de pronto algún estudio técnico o tecnólogo, y si es en áreas relacionadas con call center o atención al cliente, muchísimo mejor. Se requiere además que tengan una experiencia de 6 meses en call center. Como horario se propone un horario de 48 horas semanales de lunes a sábado, cuya planeación va a variar de acuerdo a las demandas de cada mes. Como tipo de contrato se ofrece un contrato por hora labor con un salario mínimo legal vigente. El lugar de trabajo es en Bogotá, en la localidad de Chapinero. Si ustedes gustan presentarse a esta vacante, bueno, acá no quedó en la presentación, pero pueden enviarnos su información al correo inclusionlaboral@arcangeles.org. Igual aquí también nos pueden escribir si tienen alguna solicitud respecto a asesoría, información sobre el proceso laboral. Si ustedes son empresarios que también están buscando asesoría en el tema, nosotros podemos apoyarles. Nos pueden escribir al correo inclusionlaboral@arcangeles.org. Listo, Alison. Tenemos otras 2 últimas vacantes. Una es para técnicos de negocios, estudiantes técnicos o tecnólogos en áreas administrativas, contables y jurídicas con solo 1 año de experiencia en temas de impuestos, normas contables, servicio al cliente, manejo de portales bancarios. El horario lunes a jueves de 8:30 a 5:30 y viernes de 7 a 4. Contrato fijo prorrogable, pasando indefinido, salario 1.960.000 para trabajar en Bogotá. Quienes estén interesados, al igual que las primeras vacantes, pueden escribir al correo gmguerrero@cafam.com.co. Y por último, tenemos una vacante para una empresa transportadora, es auxiliar de bodega y archivo. Solamente piden que sea bachiller con 1 año de experiencia en funciones de archivo. Lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, el contrato es fijo, se paga salario mínimo con todas las prestaciones de ley para trabajar en Bogotá y Cota respectivamente.
Esas son básicamente las vacantes. Igual a todos reiterarles, esta presentación va a quedar dentro del grupo mediante el cual se está presentando Agencia de Empleo Capambosa, pues para que quienes de pronto no tuvieron acceso a algún correo o alguna de las vacantes o alguna información de pronto para los empresarios que necesiten, allí va a quedar la presentación para que la puedan visualizar. Agradecerte, Alison, por el espacio que nos brindas. Agradecer a nivel social por la labor tan bonita que están desarrollando, por hacerle ver digamos que cada vez más a las empresas y a las personas con discapacidad que esto es solamente cuestión de romper barreras, de cambiar el chip, como tú le dices, frente a este tema de inclusión laboral. Y pues invitar a las personas a que se formen, a que estudien, a que rompan esos paradigmas, a las empresas a que cada vez contraten más a personal, a que se motiven a hacerlo. Eso es básicamente. Entonces, gracias, Alison, por el espacio. No, gracias, Marcela, también por este espacio. Creo que, como lo decíamos en un inicio, es muy importante empezar a hablar de estos temas y que no solo las personas con discapacidad conozcan sobre esto, sino que también todos como sociedad nos permeemos del tema y sepamos cada vez más cuál es la oferta también institucional para las personas con discapacidad que podemos encontrarnos en el camino. Claro. Esto es muy favorable porque además a partir de estas acciones como que se empieza a visibilizar más la discapacidad, empezamos a ver a la persona con discapacidad que está en el semáforo, al vecino, al amigo de un amigo y empezamos así a generar un cambio colectivo. Exactamente, es un cambio de todos. Gracias también a Marta Pardo, quien nos ha servido de intérprete en este espacio, llegando también a las personas que tienen de pronto discapacidad auditiva. Entonces la idea es precisamente eso, llegar a todos. Muchas gracias a todos quienes participaron de este Facebook Live. Recuerden igual compartirlo en sus redes para que otras personas también lleguen a visualizarlo. Gracias a todos por el espacio y un feliz día para todos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.